¿No sabes qué crees? ¿O necesitas saber más información, estás buscando y no sabes necesariamente dónde empezar? Tranquilo, no eres el único. A todos nos ha pasado que tenemos dudas, sobre todo cuando somos jóvenes. Así que si te interesa obtener más información sobre el tema de las creencias, de diferente tipo, no solamente por una rama, estamos hablando de diferentes religiones, diferentes creencias de Dios, no sabes si crees o no en Dios, ¿tiene algo de sentido? Pues este podcast es para ti. Quédate porque créeme que va a ser imperdible. Señores, bienvenidos a Cristoico, su podcast para fundir, acompañado como siempre por su host Ernesto de Dios. Y el día de hoy estoy súper emocionado, nos encontramos en el Instituto Superior Bono, acompañado del padre Igmar Vázquez. Igmar, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Ernesto. Es también para mí un placer poder estar aquí contigo y poder realmente participar en este podcast, en tu programa. Y nada, yo también estoy emocionado también y un poco veré, a ver si sorprendido quizás con tus preguntas, veremos por dónde va esto, por dónde va nuestra conversación. Claro que sí, como Sí. siempre yo le digo a los invitados, esto es una conversación, es algo tranquilo, pero estoy seguro que va a ser muy fructífero para los jóvenes que estén escuchando y que pueda servir como orientación sobre todo, o sea, cuáles son las diferentes creencias, qué es lo que hay en el mundo y hacia dónde quizá deberíamos ir tirando. Para las personas que se pueden ir identificando un poco con el padre Igmar, él es matemático, filósofo y especialista en historia de la filosofía. Es cubano y pertenece a la Compañía de Jesús y al equipo de docencia dentro del Instituto Superior Pedro Francisco Bono, que es donde nos encontramos actualmente, como le mencioné. Bueno, nuevamente agradecerle y si le parece bien podemos comenzar directamente con el episodio. Perfecto, Y muchas pues gracias. recordar a las personas, si les gusta este contenido, pueden darle like, pueden comentar qué les parece y cualquier tipo de pregunta que tengan o cualquier duda o cualquier cosa que les haya parecido interesante de este episodio, saben que tienen los comentarios para opinar libremente. Pues sí, el punto de partida, padre, de este episodio es ¿qué pasa si yo no sé lo que creo? Yo me he encontrado muchos amigos míos, yo estudié en un colegio laico y sobre todo la persona de la que me rodeo han tendido a ser personas que no necesariamente son muy apegados a una religión. Y muchos de ellos entonces tienen dudas, no saben directamente qué creer, quizá porque no han tenido la oportunidad de nutrirse de específicamente cuál es la creencia. Entonces aquí la idea es abrir un poco ese abanico de posibilidades de creencias. Pero primero esa pregunta, ¿qué pasa si no sé lo que creo? Bueno, esa es una pregunta quizás difícil de responder así, ¿no? Sí, porque la primera pregunta que uno quizás antes de esa debería hacerse, ¿no? ¿No? ¿Qué es creer en sí mismo, ¿no? Sí. Cuando uno dice yo creo en algo, ¿no? Y por supuesto la palabra creer, el verbo creer, puede significar muchas cosas, ¿no? Y ahí es quizás yo, antes de entrar en el tema de las creencias, yo quizás propondría distinguir tres Supuesto. tipos de creencia. Vamos a decir, tres tipos Excelente. de uso del verbo creer, ¿no? Yo digo, muchas veces yo uso el verbo creer, ¿no? Para decir algo así como pensar, ¿no? Pensar, pero sin mucha seguridad, ¿no? Pues yo puedo decir, ¿no? Nosotros aquí estamos en un cuarto acondicionado y yo puedo decir, yo creo que hace calor. Yo no lo siento ahora, pero yo creo que si yo salgo de aquí, también yo vengo de afuera, yo sé que hace calor, ¿no? Sí. Pero uno lo dice así, o yo creo que esta tarde va a llover, ¿ya? Ujú. Eso tú te das cuenta, es una manera de decir, ok, yo me imagino, yo pienso que esto puede pasar. Eso es un tipo de creencia, ¿ya? Una creencia en datos, ¿no? Claro. Yo creo que, no podemos decir creer que. Y de forma coloquial nosotros lo utilizamos como algo que no estamos seguros. Exacto, es como yo no estoy seguro de eso, yo no tengo 100% prueba, no es un saber, ¿no? Un saber es algo de lo que yo quizás estoy, yo digo, yo sé que 2 más 2 es 4. Vamos a poner un ejemplo. Sí. Yo no digo yo creo que 2 más 2 es 4. Tú crees, pero bueno, no, 2 más 2 es 4. Exacto. No, pero yo puedo decir, yo creo que esta tarde va a llover. Quizás no, pero yo creo que esta tarde va a llover. No, creer que. Ese sería una primera, un primer tipo de creencia. Un segundo tipo de creencia sería una creencia, un creer en lo que una persona, por ejemplo, me dice, ¿no?
Tú ahora, por ejemplo, me puedes decir, yo puedo decir, yo creo en ti. Yo te puedo decir, yo creo en ti. Cuando uno dice eso, ya no está diciendo la misma cosa. No. Yo estoy diciendo, en el fondo, que tú eres una persona en la que yo puedo poner mi confianza y que cada vez que tú me dices algo, yo creo que lo que tú me estás diciendo no es ni para engañarme, ni para mentirme, ¿no? Uh-huh. Entonces, creer en alguien significa, en el fondo, yo confío en lo que esa persona me dice, por las razones que sea. Puede ser, por ejemplo, puedo creer en mis padres, porque mis padres me han demostrado a lo largo de toda mi vida que yo puedo confiar en ellos, ¿no? O yo puedo creer en un amigo, porque nunca me ha dado razones para desconfiar, ¿no? Entonces, eso, creer en alguien es fundamental. Y después yo puedo también tener un creer en, por ejemplo, instituciones, en personas divinas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Si tú te das cuenta, la fe, si uno va a hablar de fe religiosa o de creencias en el sentido religioso, implica esos tres tipos de creencias, ¿no? Yo puedo tener una creencia, es decir, yo tengo una creencia, yo creo que tal cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, una creencia religiosa implica primero que hay una creencia en algún tipo de instancias, yo voy a decir las instancias superiores, suprahumanas, pueden ser dioses, la mayoría de las religiones creen en dioses, pero después hay otras religiones que quizás tienen una relación con los antepasados, vamos a decir, también. Por ejemplo, la religión Shinto japonesa no es tanto de dioses, sino de los antepasados. Uh-huh. ¿Ya? Los antepasados son seres humanos que ya están muertos, pero que de alguna manera siguen ejerciendo una influencia y un poder sobre los asuntos de ahora, ¿no? Hay una creencia en esos seres superiores, hay una creencia después en instancias humanas, porque yo no accedo nunca a una creencia de ese tipo por mí solo, ¿no? Yo no me invento una fe así. Pero nada. ¿No? Bueno. Es porque, bueno, hay gente que eso hoy en día se dan muchas cosas, ¿no? Sí. Pero en general nadie se inventa, sino que uno cree en una instancia humana, sí. después eso también tiene contenidos, ¿no? Yo creo que contenido del orden, por ejemplo, para el cristiano decir yo creo que hay un solo Dios, ¿no? Y que no, el monoteísmo es decir yo creo que hay un solo Dios en vez de 30 millones, dicen que en el hinduismo hay 3 millones de dioses. Nadie sabe cuántos dioses hay en el hinduismo, ¿no? Cualquiera de los dos contenidos de fe son, o decir, yo puedo decir, yo creo que hay un solo Dios, pero yo lo creo también porque alguien me lo enseñó y lo creo también porque de alguna manera u otra en la manera en que yo he aprendido a creer, etcétera, eso se comprueba, ¿no? Eso sería un poco. Entonces, volviendo a la pregunta tuya inicial, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo no sé qué creo? La primera pregunta es, bueno, uno siempre cree en cosas, ¿no? Cree en muchas cosas y quizás a veces, no sé, pensando yo voy a decir algo que quizás después tú me corregirás y también, porque tú eres más joven que yo y también tú me dirás cómo tú ves eso. A veces lo que nos pasa es que en ese no saber qué, hay como una cierta confusión, ¿no? Esa confusión no la leamos como algo malo ni negativo, sino como a veces creemos en demasiadas cosas, vamos a decirlo así, como que creemos y entonces eso nos hace, como tenemos demasiadas cosas, nos han dicho demasiadas cosas, ¿no? Que si hay que ir a la iglesia, que si no hay que ir a la iglesia, que si hay que creer en la religión o hay que creer en la ciencia, porque ahí también uno puede tener una cierta fe un poco irracional en la ciencia, ¿ya? Porque no todo el mundo es científico, no todo el mundo, entonces nos dicen, bueno, en la ciencia hay que creer, o hay que creer en una serie de contenidos, ¿no? A veces yo digo, a veces admiramos a una persona, ¿ya? Y entonces yo creo más o menos lo que esa persona dice o hace. Eso a veces nos pasa, no sé, a veces hasta con artistas, ¿no? Porque yo sigo, yo soy follower de tal gente y entonces yo creo. Yo en ese ámbito definitivamente le daría la razón, porque lo que nos sucede, bueno, a todos, no solamente a los que tienen mi edad, es que estamos bombardeados de información hoy en día.
O sea, actualmente nosotros los jóvenes nos metemos en un celular y tenemos 20 creencias, seguimos un artista que nos encanta su música, pero a lo mejor cree una cosa. Y claro, yo estoy totalmente de acuerdo con que eso es parte de lo que provoca esa confusión. Definitivamente. Exactamente, exactamente. Entonces, nada, ¿qué pasa si uno no sabe lo que cree? Quizás la pregunta es, si yo, la primera pregunta que uno debería hacerse, bueno, es preguntarme, bueno, ¿en qué medida, cómo yo puedo clarificar mi creencia? Lo que yo creo, ¿no? Y ahí, no sé, yo creo que lo más importante, ¿no? Nosotros vivimos un mundo que le da mucha más importancia a la creencia individual, ¿no? En otras épocas, ¿no? Nuestros padres, quizás incluso más que nuestros padres, todavía nuestros abuelos y anteriormente, la creencia era algo más bien sociológico. Uno crecía dentro de un ámbito religioso, un ámbito, ¿no? Si usted nacía dentro de una familia católica, usted era católico, si era protestante, si usted era hindú, ya, porque eso era lo que le tocaba de nacimiento. Nosotros vivimos en una sociedad hoy en día mucho más plural, donde cada cual está cargado y encargado de la forma de vida, ¿no? Con todo lo que eso tiene de positivo, porque eso es también maravilloso, porque nadie me está imponiendo ni lo que yo tengo que hacer ni lo que tengo que creer, pero eso también tiene una dimensión de responsabilidad enorme sobre lo que yo voy a decidir sobre mi vida. Entonces yo, no es simplemente lo que me han dicho, también yo tengo que escoger y decidir. Y entonces en esa medida, ahí hay también como una responsabilidad individual de cada uno de informarse. Y por supuesto, ahí venimos a lo que tú decías, ¿no? Hay demasiada información. Entonces ahí también es necesario buscar fuentes que sean lo más neutras o positivas, ¿no? Porque sabemos que también hay muchas fuentes de información que lo que quieren es manipularnos, que lo que quieren es, vamos a decir, tirarnos un gancho, ¿no? Le pongo un ejemplo, es decir, un ejemplo que se da, es una situación yo creo muy de nuestra, cuando digo nuestra época no es de hoy mismo, es algo que se da mucho en nuestras sociedades desde los años 50, 60 del siglo pasado, ¿no? El fenómeno que todavía se sigue dando, los famosos gurús. Los gurús no tienen que ser, a veces gurú es una palabra que viene de la religión hindú, como un maestro espiritual que de repente tiene muchos seguidores. Eso no es necesariamente negativo, pero nosotros hemos visto muchos fenómenos y se siguen dando muchos fenómenos de maestros que tienen muchos seguidores y obligan a esa gente a hacer cosas muy extrañas. Por ejemplo, yo leí hace poco una noticia de ahora, un caso que yo no conocía, un pastor protestante en África que empezó a, tenía muchos seguidores y le empezó a decirle a los seguidores que tenían que hacer una serie de sacrificios, pasar hambre, bueno, hubo una cantidad de muertos al final terrible, ¿no? Entonces, también cuando nos confiamos demasiado a ciertas personas, ahí puede haber un peligro, ¿no? Definitivamente. Entonces, hay como una, yo creo, cada cual una responsabilidad individual de decirnos qué fuentes de información, qué personas también no desean simplemente dominarnos ni agarrarnos, porque también la religión, como todo lo humano, y las creencias, como todo lo humano, se prestan al mal y a todo tipo de usos negativos y dañinos también, ¿no? Eso es para todas las religiones, incluyendo la mía. Es decir, eso, en todas las religiones se dan fenómenos de abuso, se dan fenómenos de corrupción, se dan fenómenos de manipulación, ¿ya? Entonces, hay como una, es decir, tener mucha atención de decir, bueno, dentro de todo esto que yo veo, personas que yo conozco, sitios que yo puedo seguir, bueno, ¿qué es lo que busca esta persona? ¿Qué es lo que busca esta fuente de información? ¿Qué quiere, vamos a decirlo así, dar libertad? ¿Quiere que yo trabaje por el bien o quiere más bien engancharme, agarrarme? Es una cuestión ahí ya de criterio. De criterio, exactamente. Seamos críticos con todas las fuentes. Eso es muy importante. Yo, uno de los últimos episodios que subí se llama No basta rezar. Y ahí yo tocaba, digamos, dos aspectos. Uno, primero que no basta, como dice en la Biblia, decir Señor, Señor para entrar en el reino. Basta, o sea, uno tiene que obrar, uno tiene que hacer la cosa. No basta simplemente decir, sí, papá Dios, que se salven y ya, y uno dejarlo. Y segundo,
toqué muy fuertemente el punto de la libertad. O sea, el hecho de obligar a rezar, el hecho de uno imponer las creencias, puede resultar en algo muy negativo. Ayer mismo, por ejemplo, estaba hablando con una persona que se graduó de un colegio católico y me decía, mira, es que la mayoría de nuestra promoción acabamos dejando la religión porque era una obligación constante. Y a mí me parece muy positivo, así como usted mencionó, que en esta generación haya tanta movilidad, que haya tanta libertad de creencia. Claro que puede tener negativo, como en todo, pero es muy positivo porque nos ha permitido también darnos cuenta que hay más cosas en el mundo, que hay muchas cosas que evaluar y así mismo que hay cosas que no son tan confiables como parecían. Sí. Y yo lo que diría ahí a todo el mundo, y me puede dejar saber si está de acuerdo, es que siempre que en una creencia encontremos algo que nos quiera quitar la libertad, no estamos hablando de obedecer, estamos hablando de que nos quite la libertad o alguna de nuestras facultades naturales, hay algo raro. Exacto. Hay un peligro. Exacto. Eso yo creo que es un criterio fundamental. Ninguna creencia que quite la libertad, vamos a decir, para el que cree en Dios, eso no puede venir de Dios. Es decir, cristianamente, ¿qué es lo que dice Jesús de Nazaret? La verdad os hará libres. Si el pastor, el gurú, el sacerdote te está quitando la libertad, ahí hay un problema. No es la verdad. Ahí no está la verdad. ¿No? Por mucho que diga que eso viene de Dios o lo que sea. Ese es un punto, creo que es un criterio fundamental. Y yo añadiría un segundo criterio. La creencia, la religión, etcétera, tiene que conducir a actuar cada vez mejor en la sociedad. Exactamente. No, es lo que tú decías también, ¿no? No solo basta decir Señor, Señor, no solo basta decir tengo fe, ¿no? Hay que también actuar bien y eso tiene que verse, ¿no? En el mundo, ¿no? Eso yo creo que es un punto, para mí esos serían como los dos criterios. Y de hecho las grandes religiones, ¿no? Todas las grandes religiones, judaísmo, cristianismo, islam, el hinduismo, el budismo, etcétera, están ahí también. Libertad. Totalmente. Y hacer el bien. Yo me he dado cuenta, bueno, con lo poco que sé, que las religiones o corrientes filosóficas en general, tanto de Oriente como Occidente, tienen unos puntos esenciales muy similares. Claro que a niveles de práctica, a niveles de doctrina, de quizá teología, varía. Pero los puntos esenciales para uno vivir una buena vida están ahí. Lo que nosotros tenemos es que buscarlos. Exacto. Y tener esos criterios. Me parece fenomenal, muchas gracias. Si le parece bien, podemos entrar en esta parte que consiste en explicar cuáles son las diferentes creencias. Por ejemplo, yo he encontrado muchos amigos míos, incluso profesores, de cualquier persona podría ser, que dice, bueno, sí, yo creo que es posible que esté Dios ahí, yo no sé cómo demostrarlo, pero en verdad no me gusta la iglesia, pero en verdad yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, ¿cómo se conjuga todo eso? Porque la mayoría de gente no sabe que eso tiene un nombre. Entonces aquí, por ejemplo, lo primero que yo coloqué, bueno, vamos a definir qué es teísmo y qué es ateísmo, qué es deísmo, qué es panteísmo. Entonces todo ese tipo de términos que quizá alguna gente le esté sonando en chino, es bueno que se conozcan. Sí. Yo mismo también aprenderé muchísimo de cada uno, aunque vamos a intentar definirlo de forma breve, para que las personas cuando sepan identificarse con ciertas creencias, sepan cuál es el nombre de eso y sobre todo de dónde viene. De forma histórica, dónde se origina, dónde viene, qué refutaciones ha tenido o qué validaciones ha tenido. Todo ese tipo de cosas son muy importantes. Entonces, primero, ¿qué es teísmo y ateísmo? Sí. Ok, yo no sé si vamos a poder responder a todas esas preguntas, ¿eh? No, es complicado. Porque es mucho claro, y yo diría, antes de entrar en los términos, lo primero, la realidad es mucho más complicada que cualquier clasificación. Claro, eso es lo primero. Eso lo digo también porque puede ser que un oyente diga, bueno, y yo no me identifico con ninguno de esos términos. Después que él diga, ok, esto está... También. Yo voy a poner un ejemplo. Yo soy cubano y en Cuba yo he conocido gente que dice, yo no creo en Dios, pero sí creo en la Virgen. Claro, ahí ya no tiene y ahí de repente digo, y bueno, ¿y qué término le ponemos a esa persona? Okay. Que es una cosa un poco extraña, pero ese es el tipo, es decir, lo que quiero decir, en qué creemos puede ser tan variado, tan diferente, que uno no sabe siempre, ¿no? Pero bueno, vamos a ir entrando en lo que tú decías, ¿no? Quizás la primera cosa, es decir, existen muchos tipos de religiones, muchos tipos de creencias,
y no, antes de entrar en términos de teísmo, ateísmo, como yo decía, incluso religiones que no tienen necesariamente dioses, y no se refieren necesariamente a dioses, religiones, es decir, cómo clasificarlas siempre, también cómo clasificar las religiones es complicado, ¿no? A veces se le llama religiones tradicionales, ¿no? Que a veces tienen una relación mucho más con antepasados, con otro tipo de entidades superiores, pero uno no puede decir que son dioses, ¿no? Ahora, fuera de eso, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Teísmo es la palabra que se suele utilizar para las personas que creen que existe una o varias divinidades, ¿no? Mientras que ateísmo, ¿no? Usualmente se utiliza para aquel que dice, niega terminantemente, que explícitamente, de que haya uno o varios dioses. Con eso hay si te das cuenta, hay un punto intermedio que es muy común hoy en día. Bastante. Que es el de que dice, yo no sé. Yo no sé si hay dioses o no, o si hay un Dios o no hay Dios. No lo puedo probar, ¿no? Y ese se suele llamar agnóstico, ¿ya? Y de hecho yo creo, quizá, ya decir, eso siempre es difícil jugarlo, yo creo que nosotros vivimos una época en la que hay mucho más agnósticos que ateos. ¿Por qué? Porque ateo, en cierto sentido, el ateo también es una fe. Porque yo, técnicamente, yo no puedo ni siquiera, yo no puedo probar que hay o no hay Dios. Es decir, hay intentos en la historia de la filosofía, en la historia de las religiones, ha habido intentos de probar racionalmente la existencia de Dios, ¿ya? Desde Aristóteles, Platón, hasta actualmente hay muchos filósofos que han intentado, pero yo todavía nunca he encontrado a nadie que se haya convertido en una religión por uno de esos argumentos. No, ¿ya? Lo cual nos dice, quizá nos indica que esos argumentos no son tan convincentes como uno quisiera. Y mientras que el ateísmo es lo mismo, es decir, cómo tú pruebas exactamente que Dios no existe. Es decir, cómo tú pruebas que existe o no existe algo a lo que yo no tengo acceso directo a través de mi sentido o a través de aparatos científicos. O sea, al final el teísmo se vuelve una cuestión de fe. Y lo mismo el ateísmo. Entonces, en otra época, cuando digo en otra época, en mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, en la que dominaron mucho las ideologías comunistas, etcétera, quizá había personas que eran más ateas militantes, ¿no? Estaban convencidos en una cuestión de fe, claro, de que Dios no existía porque estaban convencidos de que la historia iba hacia algo mejor, ¿no? Nosotros en la época posmoderna en la que estamos, muchas de esas ideologías han perdido en fuerza si es que no han sido de alguna manera probadas como equivocadas. Y entonces yo diría eso, ¿no? Hoy en día quizás lo que más nos encontramos es precisamente la persona que te va a decir, mira, yo realmente no sé. O como tú dices, o quizás hay un Dios por ahí, o quizás Dios está ahí, pero no se ocupa mucho de nosotros. Todo eso, claro, o sea, todos esos casos de agnosticismo es esta idea que dice que yo no puedo probar ni tampoco desmentir. Sí, y yo no sé, yo al final no sé. Lo dejo ahí. Yo no sé, no sé. Sería el intermedio. Algo así como intermedio, ¿no? Tú hablabas de deísmo, es una palabra que hoy quizás se oye menos. Para nada. Deísmo usualmente se usa para hablar, no, el deísmo es como una corriente filosófica, ya, de que surge sobre todo a mediados del siglo XVII, ya en el siglo XVIII tiene mucha fuerza en la filosofía, y es una posición teísta, vamos a empezar por ahí, se cree que existe un Dios, ¿no? Y es un Dios, es lo que se le suele llamar el Dios, muchas veces se le dice así, el Dios relojero, ¿no? Es el Dios que le da origen al mundo, pero que después no se ocupa más del mundo. No, es el Dios que crea algo al principio, hace una maquinaria maravillosa que puede ser este mundo, pero después no se ocupa más, no se mete más, ¿no? Con este mundo, ¿no? O sea, cree en un creador,
pero no en un gobernador. Exactamente, Okay. exactamente. Y cree que la creación es algo puntual al comienzo de la existencia del mundo y ya. Es decir, es como, claro, el deísmo usualmente, por lo menos tradicionalmente, está ligado a una visión también mecanicista del mundo. Como que el mundo es un mecanismo, por eso el dios relojero, ¿no? Porque en el siglo XVII, XVIII ellos estaban tan fascinados con los relojes que entonces veían eso como algo maravilloso. Quizá hoy en día sería un dios cibernético, una cosa así, ¿no? Porque hoy lo que nos fascina son las computadoras y eso, ¿no? Es como un dios que hace un mecanismo maravilloso, pero una vez que lo ha hecho, deja que ese mecanismo funcione solo, ¿ya? Y no se mezcla mucho. Eso, por supuesto, ahí detrás de eso también hay una idea que está presente en muchas religiones y en algunas escuelas filosóficas de una idea de un dios, se le llama dios ocioso, ¿no? Eso está presente en la tradición occidental, en el epicureísmo, y después está presente en varias religiones tradicionales, de como que el dios creador, una vez que crea, ya no se mezcla más. Entonces, en ese sentido, se vuelve casi un dios inútil. Sí. Porque una vez ese dios yo no me relaciono con él, ¿no? Él no le importa al final lo que hagamos aquí. Él no interviene, ¿no? Él no gobierna, como tú mismo dijiste, ¿no? Pero a mí lo que me parece más interesante de esa postura es que el concepto deísmo no se utiliza prácticamente hoy en día, pero yo sí he visto muchos jóvenes que, digamos, dicen que eso es lo que creen. ¿Entienden? Bueno, yo sí creo que para que surgiera el Big Bang y no sé qué, tuvo que haber un Dios. Pero no es verdad que hace milagros y que actúa hoy en día. Entonces niegan la iglesia, niegan todo tipo de religiones. Entonces vendría siendo meterse en el agnosticismo, pero al mismo tiempo son teístas porque creen en la creación, pero son ateos porque creen. Entonces es un poco la mezcla, pero acaba siendo deísmo. Sí, es como un deísmo, exacto. Y es, como yo decía, es un poco esa idea que es decir, hay religiones tradicionales africanas o también, digo, por ejemplo, en Cuba que hay una mezcla de, ahí como lo decimos, religiones sincréticas, ¿no? Que es una mezcla de religiones africanas con religión católica. Ahí está esa idea de un Dios ocioso, ¿no? El Dios creador es un Dios que después no hace maná y no tiene ningún poder, de hecho. Y entonces los dioses con los que la gente se relaciona son dioses inferiores, pero que son realmente los dioses con los que yo puedo entrar en contacto, son a los que yo les puedo pedir, los que me puedo hacer sacrificio. Eso sí está curioso. Sí. Okay. Sí. Eso nunca lo había escuchado. Y entonces, claro, el problema muchas veces es que Dios o el Dios mismo de la religión cristiana se puede volver como una entidad muy lejana. Eso a veces en ciertas variantes del catolicismo puede pasar, sí, ¿no? Supuesto. Es decir, Dios, sobre todo Dios Padre, ¿no? Aparece tan lejano, ¿no? Que la gente prefiere relacionarse, por ejemplo, con la Virgen, los santos. Que no vamos a decir que son dioses, pero muchas veces la gente lo trata como si fueran a dioses. Sí. ¿No? Y yo le hago promesas a la Virgen o le hago promesas a los santos, porque Dios está demasiado lejano, ¿no? Es algo muy... Pero acabando de confirmar ese tema de los santos, porque seguro habrá gente que se lo esté preguntando. Según la doctrina de la Iglesia Católica, los santos no son para adoración. No. No se les reza a los santos, no se adora a los santos. Uno le puede rezar a los santos siempre que uno entienda correctamente, por lo menos lo que dice la doctrina oficial, que se entiende por rezar a los santos. Es decir, los santos, y eso incluye también a la Virgen, por supuesto la Virgen un grado mayor, pero los santos son seres humanos y son como seres humanos también, seres humanos igual que nosotros, ¿no? Sin nada diferente. Son más bien nuestros compañeros de camino, ¿no? Nuestros compañeros de camino que ya están en la presencia de Dios y sabiendo que cuando uno les reza a los santos, en el fondo son oraciones que van dirigidas a Dios. Porque al final, ¿no? Vamos a decir, suponiendo que realmente Dios interviene y Dios concede las gracias que se le pide y hasta Dios hace milagros, Él es el que los hace, no son los santos. Claro. No son los santos. Siempre que uno crea que Dios es Dios. Exacto. Obviamente tiene que serlo. Totalmente. Interrumpo en este momento este gran episodio para pedirte que te suscribas, por favor, si aún no lo has hecho, y le des like a este podcast porque de verdad me ayuda muchísimo. Ahora continuemos, que cada vez se pone mejor.
Tú hablaste también de panteísmo. Sí, ese es otro término Sí. que entiendo que está en desuso. Pero al mismo tiempo, No. sí me he encontrado muchas personas que lo que dicen creer es panteísmo. Ujú. Entonces, para que la gente pueda comprenderlo, ¿cómo usted definiría panteísmo? Sí, el panteísmo es una palabra que, bueno, tiene teísmo dentro, ¿no? Ujú. ¿No? Entonces se cree de alguna manera en Dios. Y pan, el prefijo pan viene del griego, que significa todo. Ujú. Y en el fondo significa que todo es Dios, ¿ya? Todo es Dios, eso significa que todo lo que está a nuestro alrededor es divino. También nosotros somos divinos en cierto sentido. Y no hay ninguna distinción ya entre Dios y el mundo en el fondo, ¿ya? Cuando digo mundo, no digo el mundo simplemente el planeta Tierra, digo todo el universo, el cosmos, ¿no? Ujú. En ese sentido, por supuesto, en el panteísmo no hay idea de creación. Si uno es panteísta, no puede haber creación, Ujú. ¿ya? Porque la creación supone una diferencia Claro, que entre hubo Dios, alguien antes del mundo. exacto, entre Dios y lo que se crea, Ujú. ¿ya? Más allá después de cómo haya que pensar esa relación entre Dios y el mundo. Entonces, y también, por supuesto, lo que suele pasar es que en el panteísmo se suele negar toda idea de oración, religión, etcétera, Ujú. porque, es decir, sería como si yo rezara y yo soy panteísta, yo estaría rezándome a mí mismo, al fondo. Eso como esa idea. Eh, por supuesto, tú decías, bueno, yo no sé cuánta gente cree exactamente un panteísmo. Por supuesto, hay religiones, ¿no? Como la religión hindú, que pueden tener ideas semejantes a un cierto panteísmo, porque ellas, por ejemplo, plantean, ¿no? Que todo surgió de Brahma, ¿no? Y todo es Brahma. Ujú. Brahma. Por supuesto, Brahma es una divinidad superior, esa es la famosa Trimurti, ¿no? Que son Brahma, Vishnu y Shiva, ¿no? El creador, el que conserva y el que destruye, que es lo mismo, pero bajo distintas facetas y todo es eso. Y en algunas variantes del hinduismo, porque además el hinduismo, uno dice, habla del hinduismo como si fuera una sola religión, el hinduismo es realmente un conjunto de religiones que conviven y todo está junto. En algunas variantes del hinduismo es como Brahma es todo, pero por eso mismo yo no le rezo a Brahma. No, yo le rezo precisamente también a divinidades inferiores, Indra, otro tipo de divinidad, que son parte de Brahma, pero que son en ese sentido como la parte, por eso mismo yo puedo tener como una relación, porque una vez más, como todo es Brahma, yo soy Brahma también. Y no, y claro, y por ejemplo, para orar, para relacionarse, hace falta que de alguna manera hay una diferencia. Claro, que haya si una no hay distinción. diferencia, ¿cómo yo puedo? Claro, pero eso ya es a nivel de práctica. De práctica, Ahora, exacto. la manera en que yo lo he encontrado manifestado, y de hecho yo mismo hubo un momento hace varios años que me sentía atraído a esa idea, porque yo, wow, es bonito pensarlo, es bonito, o sea, hay que admitirlo. Y tengo amigos así, nuevamente. La manera en que se manifiesta, bueno, decir, yo entiendo, ok, que sí existe un Dios, pero todo lo que está a nuestro alrededor es parte de Dios. Entonces sí es eso mismo, de todos somos Dios. ¿Qué pasa al momento de rezar? Pues eso mismo, no es que se rezan a sí mismos, sino que entienden, lo ven como un manifiesto. Lo ven como yo hablo al aire, o hablo a la vida, o hablo al universo, o a cualquier cosa que me rodee, y esa vendría siendo su petición. Entonces, es una manera de que no se distinga, pero sí existe esa búsqueda, sí existe ese intentar que haya una conexión. Y de hecho, aunque no lo llaman panteísmo, sí yo entiendo que se está popularizando mucho el tema de no creo en Dios, pero creo en el universo. Entonces lo llaman universo, y eso vendría siendo hasta cierto punto un panteísmo. Lo que pasa es que no todo el mundo lo conoce. Sí, ahí yo creo que hay algo de eso, pero fíjate, muchas veces, digo, todo esto es aquí todos son generalizaciones y generalizaciones también, Claro. pero en ese tema yo creo en el universo, uno ve que también hay cierta influencia, por supuesto, la manera en que en Occidente muchas veces recibimos ideas de las llamadas religiones orientales, ¿no? Por ejemplo, la idea del karma, ¿no?
que está tan popular también. Sí, bastante. Que tiene, yo creo, mucho que ver con ese creo en el universo, ¿no? Que el karma Sí. en el fondo es que yo, si hago cosas buenas, va a venir bien hacia mí. Si yo Sí. hago cosas malas, también va a venir mal hacia mí. Ujú. ¿No? Tiene que ver con eso, ¿no? Si yo actúo bien en ese universo del que yo formo parte, entonces voy a recibir bien. Es decir, ojalá fuera siempre así. Por desgracia no siempre así. No, Y claro. también si yo actúo mal, yo también, el universo me va a volver mal, ¿no? Ahí, y por eso, ¿no? La idea del karma tiene mucho que ver con esas ideas también cuasi panteístas, ¿no? Yo digo así, porque evidentemente la religión, una vez más, la religión hindú es mucho más compleja, ¿no? Claro. Y el panteísmo es una palabra que surge en Europa a partir de la filosofía Spinoza, un filósofo, Baruch Spinoza. exacto, Baruch Spinoza, Benito Spinoza, si uno lo quiere traducir al español, que en el fondo lo que Spinoza no era que él se dijo que él era panteísta, eso es una palabra que se usó para acusarlo también a él, porque en la filosofía de Spinoza había esa identificación total entre Dios y la naturaleza, ¿ya? Y por es decir, tú decías, ¿no? Hay gente que dice, no, el universo es parte de Dios. Pero fíjate, ya cuando tú dices parte de Dios, quizá no es Dios mismo. Es decir, Dios es quizá más grande. Y ya ahí quizá estaríamos ya todavía Ya en el se abren panteísmo. posibilidades. Estaríamos, no, porque hay también una doctrina del siglo XIX posterior que se llama panenteísmo. Ah, esa no la conocí. Panenteísmo, que no, pan, todo, el prefijo en significa dentro de, todo en o dentro de Dios. Okay. Entonces ahí hay una diferencia que se establece, ¿no? Porque Dios es más grande que el universo. Y quizás ahí, con dificultades, pero quizás ahí todavía hay espacio para la creación entonces. ¿No? Cómo entender la creación es complejo, pero entonces en el panenteísmo, el mundo surge de Dios, está de alguna manera en Dios porque Dios lo sostiene, ¿no? La creación no es algo que fue al principio, sino algo que se mantiene. Dios le sigue manteniendo y de alguna manera, por supuesto ahí sigue habiendo el problema de si hay diferencia entre el mundo y Dios, etcétera. Pero bueno, eso también es otro tipo de forma de pensar sobre Claro, es importante decirle a todo el mundo que recuerden, estamos mencionando algunas pinceladas. Exacto. Porque todo esto, o sea, al final este episodio es una invitación a que todo el mundo investigue sobre todas estas corrientes, todo lo que existe, porque es demasiado. Es mucho. Lo sabemos, y no daría un podcast. Ya, para ir mencionando la última corriente, hemos hablado de hinduismo, o sea que ya entramos en ese aspecto oriental, budismo. El budismo es muy complejo, al igual que el hinduismo. Eso es algo que no todo el mundo sabe. Budismo no es una religión. Hay, no sé si decir miles, pero miles de... Sí, miles quizás demasiado, pero hay muchas variantes de hinduismo, de budismo, perdón. En diferentes lugares. Entonces, de forma general, digamos, ¿qué es el budismo? Y sobre todo, y esta es una pregunta personal, ¿es el budismo una religión o filosofía de vida? Porque no está tan claro, y me imagino que varía según la variante, valga la redundancia, pero no está tan claro si Buda lo tratan como una divinidad o si es simplemente un maestro que enseñó una filosofía. Eso es una pregunta para la que no hay una respuesta de sí o no. Eso es lo primero. A ver, primero un dato histórico, ¿no? Es decir, Buda es un personaje histórico, igual que Jesús de Nazaret fue un personaje histórico. Buda vivió en el siglo sexto antes de nuestra era, la era cristiana, y el budismo es una religión que sale del hinduismo, ¿ya? Y que se contrapone al hinduismo, ¿no? Igual que uno puede decir que en cierto sentido, por ejemplo, el cristianismo sale del judaísmo y se contrapone. Entonces, esto es una analogía porque los fenómenos son diferentes, pero es para que uno entienda que a veces una religión sale de otra, ¿no? Y, es decir, el Buda significa el iluminado, el nombre de él era Gautama, ¿ya? Él lo que va a criticar del hinduismo, el hinduismo es una religión que en su variante más clásica es una religión que depende mucho de los sacrificios, ¿no? Todo era sacrificar. En la casa, el jefe de la familia tenía que hacer muchos sacrificios. Después en el pueblo había que hacer sacrificios. En todas partes era sacrificio tras sacrificio.
el budismo va a convertirse en una religión sin sacrificio. Porque lo que va a decir Buda es, en el fondo, el sacrificio tiene que ver con el sufrimiento y este mundo está lleno de sufrimiento. ¿Y cuál es la causa del sufrimiento? La causa del sufrimiento es el deseo. Nosotros sufrimos porque deseamos. ¿Ya? Yo sufro, vamos a decir, porque yo deseo vivir y tengo miedo de la muerte. O yo sufro porque yo estoy apegado a una persona y si la persona muere, eso me hace sufrir porque ese apego me hace. Entonces, el budismo, vamos a decir, el objetivo principal del budismo se va a volver en la supresión del sufrimiento y eso implica la supresión del deseo. Okay. Ese va a ser un poco... Ahora, como tú bien dices, a partir de ahí, una vez que Gautama, el iluminado, muere, se van a desarrollar muchas variantes de budismo y esas variantes incluyen desde un budismo totalmente ateo, por ejemplo el budismo zen como se practica, es decir, el budismo, lo que llamamos hoy budismo zen surgió en China, pero eso fue de alguna manera expulsado de China porque entró en conflicto con el taoísmo, que es la religión tradicional china, sí, y el confucianismo. Fueron expulsados y ellos llegaron a Japón. El budismo zen es un budismo ateo. Okay. Y uno podría preguntarse lo que tú decías, quizás eso es simplemente una filosofía de vida, ¿no? Pero hay otros budismos, la llamada gran vehículo, pequeño vehículo, etcétera, que son los budismos tibetanos, ¿ya? Donde hay divinidades. Primero, hay divinidades diferentes del Buda mismo, ¿no? Otra pregunta sería, ¿qué rol juegan esas divinidades ahí? Ahora no vamos a entrar en eso. No. Pero también el Buda mismo es divinizado entonces, ¿no? Y entonces a ese Buda también se le hace ciertos sacrificios, ciertas oraciones, ¿ya? Y por supuesto, ahí hay una gran diferencia muchas veces entre lo que vive el budista, vamos a decir, de a pie, ¿ya? Y los monjes, ¿no? Ahí hay como una división en dos, ¿no? El budista de a pie tiene que cumplir ciertas normas y prescripciones, pero su vida es una vida muy normal. Y uno de sus deberes, entonces, es mantener a los monjes y a las monjas, ¿no? Porque el budismo tiene monjes y monjas. Eso no lo sabía. Sí, y entonces esos monjes y monjes son los que tienen que llevar una vida de ascetismo extremo, todas esas cosas que a veces nosotros asociamos con el budismo, oración constante, ¿no? Esos son los que, claro, en el budismo, por supuesto, hay una idea que ellos toman del hinduismo, que es la reencarnación. Sí. Ya. En el hinduismo, la reencarnación, la aspiración, vamos a decir así, es llegar a ser un brahman, ¿no? Y una vez que uno hace bien los sacrificios, uno entonces entra en contacto con Brahma, que es el todo, ¿no? En el fondo. En el hinduismo, en el budismo, perdón, se retoma la idea de la reencarnación, pero como en el budismo lo principal es la supresión del deseo, el ciclo de las reencarnaciones se ve como una maldición de la que hay que liberarse. Y entonces la aspiración última es dejar de reencarnarse. ¿Ya? Cuando uno alcanza el vacío y que alcanza lo que ellos llaman la iluminación misma. Eso que es nirvana. El nirvana es exactamente el nirvana. Cuando uno alcanza el nirvana, entonces en ese momento el monje, ¿no? Porque el que puede alcanzar eso es el monje. El de a pie lo que aspira es que si cumple bien las prescripciones en la próxima vida quizás se reencarna un monje. Okay. El monje que alcanza la iluminación entonces sabe que ya no se va a reencarnar más y se va a librar del ciclo de las reencarnaciones, que es el ciclo del sufrimiento en el fondo. Eso lo digo también porque a veces la manera en que se ha recibido la teoría, la idea de la reencarnación en Occidente, como, ay, qué bueno, vamos a vivir varias vidas. Eso no tiene nada que ver con cómo los orientales entienden el tema de la reencarnación. O sea, porque la reencarnación es una maldición. Por poner un ejemplo de lo que yo conozco. Si yo creo en la reencarnación, soy budista, vivo ese tipo de vida, pero resulta que yo soy un delincuente. La creencia de ellos es que quien reencarna puede reencarnar en una cucaracha. Exactamente, en algo más inferior. O sea, no es una especie de inmortalidad que yo vuelvo a nacer como en la película y yo olvidé todo de mi vida anterior y soy nuevo, no.
sino No, que no. la gente busca hacer el bien para que poco a poco, digamos, vaya Subiendo subiendo de nivel. Eso, por ejemplo, en el hinduismo se ve con el tema de las castas. Sí, Sí. sí, esa es Porque la organización social. si uno se comporta mal, se va encarnando en castas inferiores. Claro, eso crea problemas en el hinduismo, ¿no? Porque los Claro. famosos sin castas, hay un problema. ¿Cómo el sin casta sale de ser sin casta? No puede. Porque para ser, es decir, en la idea del hinduismo, para ascender, ¿no? En el ciclo de reencarnación hay que hacer el sacrificio correcto. Y el sacrificio correcto solo lo puedes hacer si te enseñan a hacer el sacrificio correcto. El sin casta nadie lo enseña porque es intocable. Entonces, por eso el hinduismo después va a cambiar Sí. muchísimo también. Por eso uno dice, el hinduismo estamos hablando en sus variantes clásicas que son anteriores a nuestra era. Ujú. El hinduismo después va a desarrollar variantes que son muy parecidas a nuestra piedad personal, que incluso va a poder incluir a personas que no han recibido una educación religiosa, ¿no? Muy, muy parecido a nuestras piedades, los rosarios, todas esas cosas. Todos esos fenómenos existen también en el hinduismo. Y en el budismo es lo mismo, ¿no? El budismo, la idea es ir ascendiendo hasta que yo rompo el ciclo. Okay. ¿No? Y si no hago las cosas bien, como tú mismo dices, puedo terminar encargándome hasta en animales. Claro, ahí eso también plantea otros problemas, porque uno dice, una vez que uno llega a ser uno se encarna en un animal, Claro. ¿cómo yo salgo de ahí? ¿Cómo Entonces, uno obra bien? O sea, ¿qué sería el sacrificio de un esa es una animal? pregunta que uno puede hacerse, ¿no? Sí, es complejo. Sí, Pero igual súper interesante todo sí. eso. Bueno, ya digamos a modo de ir cerrando. Terminamos de hablar de las religiones. Nuevamente decimos, por arribita. Por arribita, Por encima, invitamos a todo el mundo a investigar. Hasta ahora, de todo lo que ha sucedido en la historia, cómo se ha movido la cosa, de diferentes pensadores, ¿cuál ha venido siendo la religión más lógica, racional, correcta, se puede decir? Bueno, no, a ver, eso siempre es una pregunta difícil de responder así, Sí. primero porque nosotros somos hijos también de nuestra cultura y de nuestra manera de comprender el mundo, ¿no? Y yo creo, es decir, para mí mismo, en tanto que persona que viene de una educación, de una cultura más o menos occidental, evidentemente yo personalmente siento mucho más, vamos a decir, sintonía, ¿no? Mucho más sintonía con, yo llamaría así el judeo-cristianismo, ¿no? Digo así porque a mí siempre me gusta incluir al judaísmo porque el cristianismo sale de ahí. Sí. Y uno no puede hacer esa separación, es decir, a pesar de que hay diferencia entre los judíos y los cristianos, uno no puede simplemente ignorar, es decir, el cristiano que ignora que viene de ahí también hay un problema, yo creo. ¿Ya? Entonces, para mí, yo creo que hay yo me siento muy en sintonía con esa tradición y a mí mismo yo lo digo, y a mí me costaría mucho trabajo decir ahora yo voy a entrar en prácticas budistas, por ejemplo, Claro. ¿no? Ahora, fuera de eso, yo creo que las religiones monoteístas en general tienen mucha coherencia en sus sistemas de creencia. Por supuesto, son sistemas de creencia. Claro. Que eso implica, ante todo, que hay un acto de fe primero, sin el cual, es decir, vistas desde fuera, las religiones pueden parecer la cosa más absurda del mundo. Es decir, hay un acto de fe primero que es necesario. ¿Ya? Y eso incluye tanto el judeocristianismo como el islam. Y después yo creo que esto es muy desde fuera, yo veo también que el budismo como sistema de creencia es muy coherente. ¿Ya? A mí me cuesta más trabajo, por ejemplo, el hinduismo por todo el tema de las divinidades. Sí. Para un monoteísta hay mucha dificultad ahí. ¿Ya? De todas formas, yo creo que a veces hay el tema numérico, también habla, ¿no? Es decir, vamos a decir, hay que también confiar en el ser humano. El ser humano, a pesar de todo, tiene su racionalidad, ¿no? Sí. ¿No? Y yo digo, hay como 6, 7 grandes religiones, ¿no? Y esas 6, 7 grandes religiones, no por gusto, son las que más número de personas convocan, ¿no? Estamos hablando los 3 monoteísmos clásicos, judaísmo, cristianismo, islam, ya mencionamos al hinduismo y al budismo, ¿no? Y después tienes al confucianismo, que también uno podría preguntarse si es una religión o una filosofía de vida. Ahí hay todo un tema de culto a los antepasados también.
Y también está el taoísmo, ¿no? Que son religiones más bien de China. Claro, en China hay mucha gente, entonces eso hace mucho bulto. Pero también yo creo que ahí hay yo creo que en esas 7 religiones uno puede decir, por lo menos hay una gran coherencia racional. Eso no quita que las otras no la tengan, ¿eh? Yo creo que todo sistema de creencias tiene una gran racionalidad si uno está dentro del sistema. Claro. El punto siempre es, claro, desde fuera uno no ve las cosas de la misma manera que cuando está dentro. Pero yo creo que un poco la recomendación también es que siempre tengamos la mente abierta. Exacto. Exacto, yo creo que eso es fundamental. Tener mente abierta, tener también una actitud tolerante. Sí. Yo creo que eso es fundamental. Y también creer, bueno, si el otro cree en eso, también es porque el otro le ve una cierta lógica, ¿no? Porque una vez se dice, no, ese no sabe de lo que está pensando. No, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y volviendo a los criterios que decíamos al principio, ¿no? Claro. La pregunta última al final es decir, bueno, ese otro o yo mismo, esto lo conduce o me conduce a más libertad y a hacer más el bien o no. No, porque una vez más, si el otro cree una cosa, ¿no? Por ejemplo, el tema fanatismo puede pasar en cualquier religión. Cristianismo, islam, hinduismo, hasta budismo. En todas las religiones puede haber fanatismo. Claro. Y el fanatismo puede conducir a la violencia. Yo tenía una profesora que decía que tú puedes creer en lo que sea, pero ahí donde cae el fanatismo, deja de ser bueno. Exacto. Y yo estoy de acuerdo. Exacto. Pero entonces ahí tú te das cuenta, ahí ya la persona deja de hacer el bien. Supuestamente porque cree en Dios o porque Dios dice, ¿no? Y de repente empieza a hacerle daño a las otras personas. Yo creo que el criterio ético es fundamental, ¿no? La ética no es toda la religión, pero sin ética no hay religión. No hay religión buena al menos, ¿no? Eso. Wow, la verdad es que para mí ha sido excelente. Yo estoy aquí aprendiendo muchísimo. Bueno, espero que para todo el mundo sea así. Creo que el mensaje que podemos dejar es que se investigue. Claro, exacto. O sea, si yo no sé qué creer, no pasa nada. No pasa nada. Pero hay una responsabilidad, que eso ya dependerá de cada quien, en uno investigar, abrir la mente, buscar. Porque si tantos miles de millones de personas creen algo, es por algo. Y no nada más como dice mucha gente porque, hay miedo a la muerte, entonces hay que aferrarse a algo. No necesariamente. No necesariamente. Porque todos tenemos la capacidad de ser racionales, de vivir experiencias y con base en eso sacar conclusiones, etcétera. Lo último que sí me gustaría pedirle, ¿qué exhortación final usted le daría a las personas que están escuchando este podcast? Imagínate, yo diría, bueno, volver un poco a lo mismo que tú acabas de decir, ¿no? Primero, no tener miedo a investigar. Yo no digo, no tener miedo a las preguntas. Yo creo que eso es. Y no tener apuro por responder a las preguntas tampoco. A veces nosotros queremos tener ya la verdad aprisionada. La verdad nunca se puede aprisionar. La verdad es más grande que nosotros. Y a veces, incluso siendo creyente, ¿no? Uno puede tener preguntas y dudas y no tener apuro en responder ni en sofocar esas dudas, ¿ya? Hay que darle espacio a la pregunta, hay que darle espacio a la duda, y ese es el espacio de investigar, de mirar, de ser tolerante también, de respetar al otro, ¿no? De que el otro puede vivir de una manera diferente que yo, y eso no lo hace malo, ni lo hace mi enemigo. Entonces, eso un poco, ¿no? No tener miedo a la pregunta, no tener miedo a preguntar y sobre todo, yo diría huir, eso es el tema del fanatismo, ¿no? Huir del que él me dice, yo tengo la respuesta con mayúsculas, yo soy el que tiene la verdad, ¿no? Yo soy, ¿no? Eso, todos los maestros esos que andan por ahí, que quieren decir, ¿no? Que yo digo que tienen a Dios cogida por las barbas y que se creen que Dios los obedece a ellos, ¿no? Eso no, ahí hay un peligro, sí. Ahí hay un peligro. Sí, definitivamente. Yo creo que eso también habla un poco del tema de sectas. Bueno, eso ya es otro podcast. Eso es otro. pero simplemente para hacer el comentario, eso es muy peligroso también. Y nada, de verdad que agradezco un montón todo este viaje que nos hemos dado por el tema de las religiones, de las creencias. Estoy seguro que ya sea que lo vea una persona
Que lo escuchen 10, que lo escuchen 1000, no importa. Se habrán llevado algo positivo y bueno, aquí está el primero. Así que bueno, un millón de gracias por aceptar la invitación, Igmar. Ha sido todo un placer. Muchas gracias a ti también y nada, aquí estamos y nada, a todos los oyentes, gracias también por haber escuchado. Claro que sí, gracias. Así que nada, señores, no me queda nada más que despedirme, agradeciéndole su escucha, diciéndole que pueden compartirlo, comentar, darle like y bueno, apoyar este contenido si entienden que es de valor. Recuerden que el objetivo de este podcast es crecer, hallar el balance y ser luz en la oscuridad. Nos veremos en el siguiente episodio. Bye bye. Bueno.